Una reciente publicación que vincula a los cristianos está circulando por el mundo en los últimos minutos, conmocionando fuertemente a la iglesia. Y es que según un grupo de investigación internacional y de vigilancia de la persecución cristiana, advirtió en su último informe anual sobre un aumento dramático de los ataques contra los cristianos y los lugares de culto en distintas partes de todo el mundo, dejando a miles de cristianos eliminados por su fe. Según los datos, más de 365 millones de cristianos sufrieron altos niveles de persecución y discriminación por su fe, en donde, ampliando la información, Open Doors nos dice que al menos 13 cristianos en promedio fueron eliminados por su fe por día en el 2023, dejando cifras dramáticas de casi 5.000 cristianos eliminados de la peor forma que puedas imaginar en el periodo de informe anual presentado para este 2024, y la lista pudo incrementarse aún mucho más por la cantidad de sucesos no reportados o por los últimos casos que sucedieron recientemente días atrás, en donde cientos de cristianos fueron a la presencia del Señor, pero perseguidos de la manera más trágica posible. Además de eso, las iglesias o centros de congregación han sido también objetos de persecución, en donde al menos 14.766 iglesias y propiedades cristianas fueron atacadas en todo el mundo, esto durante todo el año, mostrándonos de esta forma que los ataques a iglesias, a escuelas, hospitales administrados por cristianos se han multiplicado por 7 en este año, a diferencia del anterior, y se ha elevado exponencialmente con respecto a años anteriores. Los ataques a iglesias y propiedades cristianas se dispararon a niveles exponenciales, afirma el informe. Además, los datos nos muestran que 1 de cada 7 cristianos enfrentan altos niveles de persecución por su fe en todo el mundo. 1 de cada 5 cristianos son perseguidos en África y 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia, por ejemplo, para que con estos datos podamos tener mayor alcance y visión de cómo se está incrementando los niveles de rechazo hacia la fe bíblica y a su iglesia. El Señor Jesucristo advirtió repetidamente a los cristianos que enfrentarían rechazo y persecución por su fe, y según afirman los especialistas, con esta realidad vemos las huellas digitales de Cristo en todo esto. Corea del Norte volvió a ocupar el puesto número 1, como el país en donde los cristianos enfrentan las mayores dificultades y persecuciones para practicar la fe. El informe manifiesta que convertirse en cristiano en Corea del Norte es una sentencia, porque serán deportados a campos de trabajo o serán eliminados en el acto. Reunirse para adorar es casi imposible, y aún se está realizando en el máximo secreto y con un grave riesgo, afirman los investigadores. Y esto ha sido tan notorio y aún conmocionando a nivel global por las noticias mundiales que van saliendo constantemente de esa nación, como es el caso de un menor de casi 2 años que fue sentenciado a cadena perpetua solo porque sus padres eran cristianos y se les encontró una Biblia en su poder. Y lo llamativo de esto es que el rechazo seguirá incrementándose más y más, por lo que para este año se espera un fuerte incremento, un fuerte rechazo hacia Dios y a su palabra, que si antes no viene Cristo, llegará a niveles épicos en este año en cuanto al rechazo. ¿Y sabes cuál es lo más crítico y preocupante de todo esto? Es la insensibilidad de muchos creyentes el día de hoy. Es la gran indiferencia que muchos creyentes tienen hacia la persecución, porque no les importa. Y es más, son capaces de aliarse con el mundo, con tal de no recibir ningún tipo de persecución. Aceptan lo que el mundo dice, se amoldan a lo que el mundo hace, todo por tal de quedar bien con el mundo. Pero la Biblia nos dice que eso no es así. La persecución siempre ha sido una realidad en la iglesia desde el libro de los Hechos, y esta persecución siempre ha sido contra la verdadera iglesia. Muchas veces es salpicada también hacia un cristianismo nominal, pero el puro ataque satánico se va directamente contra ese cristianismo bíblico y el verdadero evangelio, odiado por Satanás, que es el gobernante de este mundo, y todos los hombres que no le pertenecen a Dios son parte de ese sistema, son de su padre el diablo, y en consecuencia, la iglesia siempre estará bajo ataque. Por eso el Señor nos dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Con esas palabras nuestro Señor Jesucristo consoló a los discípulos, porque los seguidores del Señor no estarían solos en su sufrimiento, participarían de lo que Él ya había soportado. Es un consuelo que indica la certeza de la persecución para todo aquel que sigue a Cristo. Y el Señor Jesucristo reconoció esa inevitabilidad apenas unos versículos después, porque Él dijo: estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Siempre ha sido una realidad donde quiera que se haya plantado la iglesia, donde quiera que se haya llegado con el evangelio. Y ahora esta persecución de los cristianos está aumentando, sobre todo en esta era moderna, ya que años atrás se estimaba que había unos 100 millones de cristianos perseguidos, y en la actualidad estamos llegando a cifras muy cercanas a los 400 millones. Y esta persecución son mayormente por las filas de los musulmanes, y lo hacen porque piensan que están agradando a Dios. Ese mismo motivo confuso que también tenían los de Israel en el libro de los Hechos, que hizo que persiguieran a los cristianos. Pero la realidad es que esta persecución proviene de muchos otros sectores más allá del Islam, o de otras formas de religión falsa. Lo hemos visto recientemente en algunos informes, incluso en el mismo Israel, y en diversas naciones. Y también están los devotos de la inmoralidad, por ejemplo, que persiguen a la iglesia. Aquellos que defienden la impía libertad para pecar también rechazan el cristianismo bíblico y rechazan las escrituras. Son tan salvajes a los que se aferran a las escrituras. En la actualidad, vemos cómo esta persecución proviene de individuos, de grupos y ahora incluso de gobiernos. Muchas naciones en la actualidad se están involucrando en la persecución de cristianos que no reconocen ciertos comportamientos inmorales. Y esa persecución va a seguir continuando. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros aún no enfrentamos ese feroz nivel de persecución. Sin embargo, va en aumento a medida que el mundo se vuelve cada vez más hostil hacia la palabra de Dios. E irá creciendo esto más y más. Hoy casi todo cristiano está enfrentando un cierto tipo de persecución, sea en su mismo entorno o en su trabajo. Cierto rechazo a lo que provenga de la palabra de Dios. Pero cualquiera que sea el grado de persecución que podamos enfrentar, nuestra perspectiva dictará cómo responderemos a cualquier tipo de persecución. Y si no podemos ver más allá del sufrimiento y del miedo, la persecución va a ser un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Peor aún, puede ocurrir que eso mostrara qué tan lejos estás de Dios tras avergonzarte o negarlo a Él. Pero si ves la persecución desde la perspectiva del cielo, podrás soportarla e incluso lograr los propósitos adecuados en medio de ella. La Biblia nos dice sobre esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La persecución no es una indicación de que Dios perdió el control o de que hemos perdido su favor. Esta es una prueba que cumple un propósito en su plan divino, y si reaccionamos de la manera correcta, al final podemos esperar beneficiarnos de ella. Por eso Dios nos dice: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman, sabiendo que todo lo que Dios permite es siempre para nuestro bien. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.